Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete, tu espacio de reflexión, tu espacio de encuentro contigo mismo, contigo misma. Yo soy Glafira Rocha y hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas que surgió en el grupo de reflexionistas y que titulé El miedo a equivocarse. Una de las cosas, de los aspectos, de los conceptos o de los significados que nos impiden el acto de reconocernos, de conocernos y sobre todo de descubrir de aquello que somos capaces es el miedo a equivocarse. No nos atrevemos a dar esos saltos de fe hacia el abismo de la incertidumbre y por lo tanto nos regresamos a nuestra zona conocida, nos regresamos a nuestra zona de confort. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo mismo de siempre. Es decir, volvemos a actuar de acuerdo a nuestros patrones, a nuestras creencias habituales, a todas aquellas cosas que tienen que ver con condicionamientos sociales, con un ideal de lo que queremos lograr a partir de los requerimientos sociales. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos miedo de no cumplir con esos requerimientos. Tenemos miedo de regresar a nosotros mismos y encontrarnos con el misterio, con la sorpresa de lo que podemos ser. Y nos enredamos, nos equivocamos y no solo eso, estamos girando constantemente. Y esa equivocación que tanto nos da miedo se empieza a convertir en una profecía autocumplida porque al no salir de mi zona de confort, tengo la tendencia a quedarme en la parálisis o quedarme en una confrontación constante, una lucha interna o a veces en la huida de aquellos retos, de aquellas circunstancias que me invitan a aprender más de mí. Lo que vamos a estar explorando el día de hoy y reflexionando y también, ¿por qué no?, moviendo y sacudiendo algunas de estas estructuras que no nos permiten ir más allá de nuestros miedos para regresar sobre todo al encuentro de nosotros mismos. Vamos a revisar cómo lo que más digamos, nos detiene para poder desplegar nuestro potencial humano, para poder regresar a nosotros mismos desde nuestra sabiduría y conectarnos con una filosofía de vida mucho más funcional, genuina y orgánica, justo tiene que ver con el misterio, con la incertidumbre, con el no saber. Misterio, incertidumbre y no saber nos detienen para no salir de nuestra zona de confort. Y curiosamente, el misterio, la incertidumbre y el no saber es lo que nos va a abrir las puertas para ir más allá de todos estos miedos. Aprender a quedarnos en la incertidumbre, a vivir el dolor, la insatisfacción y todas estas emociones que tiendo a huirles. En lugar de quedarme en la incertidumbre, me regreso a mi zona de confort y no solo eso, quiero tener todas las respuestas, me aleja. Entonces aquí hay una paradoja. El misterio, la incertidumbre y el no saber es lo que nos da miedo, pero cuando los vemos como oportunidades de autoconocimiento, nos abren la puerta. Cuando aprendo a sostenerme en ese misterio, en ese no saber y en esa incertidumbre, empiezo a dar saltos de fe. Posteriormente aparece la confianza y no solo eso, aprendo de mí, a sorprenderme, a descubrir la maravilla de aquello que se ocultaba, no solo por los miedos, sino por la costumbre. No solo por la costumbre, sino por quedarme en lo conocido. No solo por lo conocido, sino por querer que las cosas sucedan sin asumir riesgos. Y entonces acá vamos a estar compartiendo cómo estos tres elementos, incertidumbre, miedo y no saber, nos pueden abrir esa puerta, pero también vamos a estar observando cómo acercarnos a esa fe, a esa confianza en nosotros mismos
que tiene que ver curiosamente con el proceso de autoconocimiento y confiar en nuestra propia sabiduría en lugar de querer corresponder a ideales que nos han vendido o a estereotipos. Esta es la invitación para el día de hoy, así que recuerda que primero empezamos con una reflexión donde yo pretendo que a través de ciertas preguntas que te voy compartiendo, tú detengas este video y hagas un acto de indagación filosófica. La indagación filosófica, aunque lo voy a explicar más a detalle hacia el final, si nos da tiempo, pero la indagación filosófica tiene que ver, primero, lo voy a ir explorando a lo largo de varios programas, pero tiene que ver con detenerme y en esa pausa quitarme o despojarme de ciertos prejuicios que me impiden acercarme a mí y posteriormente conectarme con la pausa, con la respiración profunda y quedarme en un espacio en donde no tengo una respuesta clara, pero curiosamente aparece una sabiduría que me es propia y que me guía. Esa indagación filosófica a lo que nos invita es a confiar en nuestra propia sabiduría. Recordemos que la etimología de filosofía es amor a la sabiduría. Y a veces creemos que esa filosofía tiene que ver con libros, con conocimiento, con informaciones, cuando la sabiduría tiene que ver con voltear a vernos, con reconectarnos con nosotros, conocernos, atravesar nuestro estado de inautenticidad para quedarnos apropiados, o sea, hacernos propios, auténticos y que de ahí esa voz de la sabiduría que no tiene palabras, que se siente, que se encarna en el cuerpo, nos acompañe como una guía. Esa es la indagación filosófica que yo te voy a proponer, más allá de métodos para evadir el miedo. Entonces, si tú estás esperando porque entraste a este video, ya le quieres adelantar y dices ya que esta pelona diga cuáles son las herramientas, lamento decirte que no va por ahí este programa. Algunas veces te comparto herramientas para que las reflexiones, pero en Conócete lo que buscamos es que te sacudas, es que te retes, es que de alguna manera te quedes en la pregunta más que en la respuesta. Y entonces si tú quieres una receta para huir del miedo, si quieres una receta para no equivocarte y quedarte en el perfeccionismo, este programa no es para ti. De una vez te lo advierto. Este programa es para que te quedes en el no saber, en el misterio y en la incertidumbre, para que a partir de generar una experiencia sentida que me atraviesa el cuerpo, a partir de quedarme en esa incertidumbre, poco a poco yo abra una puerta que, aunque tenga miedo, me lleve hacia una, curiosamente, claridad, hacia la claridad de mí. Voy acompañado del miedo, pero me quedo en el misterio de no tener esa certeza y ese perfeccionismo. ¿Y por qué te lo comparto así? Porque muchas veces lo que queremos son certezas y esas certezas son las que nos alejan de ir más allá de nosotros mismos. La búsqueda de certezas, el saber muchas veces de manera interior, de manera profunda más que interior, porque lo profundo va más allá de lo interior, aunque puedan usarse como sinónimos, lo profundo me acerca mucho más a ese estado que hemos mencionado en muchos programas ya, que tiene que ver con mi propia sabiduría, mi guía interna, y también me va acercando a ese principio rector o logos universal, ¿ok? Entonces veamos, a veces buscamos recetas, a veces buscamos salir de nuestra zona de confort, pero sin pegarnos un raspón o un rasguño. Y a lo que yo te invito en este programa es a que te caigas, te arrastres, te levantes, te sacudas y digas, ahí voy. Entonces tú sabes, vas bajo tu propio riesgo, porque lo que te estoy proponiendo es adéntrate en el viaje al centro de tu existencia. Y eso muchas veces duele. ¿Por qué? Porque no he querido ver lo que ya sé que tengo que hacer, pero le saco la vuelta. ¿Ok? Entonces, bueno,
Ya sin más preámbulo, quise dar como toda esta introducción tan larga con la intención de que te quedes en el misterio, de que te quedes en ¿y qué va a pasar? ¿Y qué me va a decir? Yo no puedo explicarte cuáles son tus miedos porque eso lo sabes tú. Sin embargo, transitamos constantemente en la idea del error. Entonces, veamos acá, te voy a compartir un poema que habla del misterio y me ha dado como los últimos programas compartirte un poema o la semana pasada hablamos sobre un fragmento de Hamlet para que la literatura nos vaya acompañando porque a veces el poeta, el escritor se adelanta a nuestras propias dudas, nuestras propias inseguridades, pero también a nuestras preguntas existenciales que a veces no podemos estructurar. Y este poema que te traigo el día de hoy, que te voy a compartir, es un poema que justamente habla del misterio. Te lo voy a compartir, lo voy a poner aquí en pantalla para que si quieres, si no quieres escucharme a mí, tú detengas el video y leas el poema de manera mucho más pausada. Sin embargo, si deseas que yo sea esa voz de la lectura, entonces te voy a pedir, si tienes tiempo, de cerrar tus ojos y de escuchar el poema, sentir el poema, que de alguna manera atraviese tu cuerpo y si en algún momento, mientras yo leo, aparece un recuerdo, una memoria, una imagen, la respetes. Acuérdate que yo siempre les pido que cuando escuches estos programas, que cuando te adentres en el universo de la reflexión, mantengas un cuadernito de notas o en el mismo celular en tus notas para saber ¿qué es lo que te convoca? El escuchar y la reflexión de los otros, porque lo que yo pretendo no es darte de alguna forma una verdad absoluta, por favor, no. Lo que estoy haciendo con esto es, desde mi experiencia, invitarte a tu experiencia y que tú te cuestiones. Voy a leer el poema y entonces tú simplemente lo escuchas, lo sientes. Si tú dices, no tengo tiempo ahorita o estoy haciendo otra cosa, solo escúchalo, pero después estaría genial que te dieras el tiempo de regresarte, leerlo con calma o escucharlo con calma y que hagas esta invitación de indagación sobre cómo me impacta la lectura de un poema de Fernando Pessoa en Alberto Caeiro. Cuando lo digo así es porque no me voy a meter demasiado en eso, porque aquí el que sabe de Fernando Pessoa vive en mi casa, así que yo no me atrevo a decir mucho, lo digo un poco en broma y en serio, porque mi pareja, mi esposo, el poeta Mario Bojorquez, es un estudioso de la obra de Fernando Pessoa, de todos sus heterónimos, y justamente cuando voy a hablar de Pessoa, él es quien me asesora. Y también, bueno, pues él es traductor de Pessoa y esta vez, curiosamente, no tomé una traducción de mi pareja, sino de Octavio Paz, ¿ok? Y digo, en Alberto Cairo, Fernando Pessoa, para quienes no lo sepan, este es un poeta que tenía mucha gente que lo habitaba. Es decir, esto que él decía como heterónimos, eran diferentes formas de expresión en donde, bueno, no se sabe exactamente si esto era una psicopatología del poeta, pero lo que sí es que eran voces a las cuales él les ponía nombre, les ponía características físicas y era lo que él llamaba el drama ingente. ¿Qué le pasaba a Pessoa? Era un misterio. Sin embargo, nos dejó grandes poemas a través de diferentes, entre comillas, autores que lo habitaban. Y este es Alberto Caeiro, esta es una traducción de Octavio Paz. Déjenme tomar un poquito de agua. Ahí les voy. El misterio de las cosas, ¿dónde está? Si apareciese al menos para mostrarnos qué es misterio, ¿qué sabe de esto el río? ¿Qué sabe de esto el árbol? Y yo, que no soy nada, ¿qué sé yo? Siempre que veo las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río con el fresco sonido del río sobre la piedra.
El único sentido oculto de las cosas es no tener sentido oculto. Más raro que todas las rarezas, más que los sueños de los poetas y los pensamientos de los filósofos, es que las cosas sean realmente lo que parecen ser y que no haya nada que comprender. Sí, eso es lo que aprendieron solos mis sentidos. Las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Y a lo mejor puede parecer medio enredado, pero detente después que sigamos revisando esto, porque justamente nos vamos a detener en estos dos versos. El único sentido oculto de las cosas es no tener sentido oculto. Cuando nosotros nos adentramos en ese miedo hacia lo desconocido, en ese miedo a cometer un error, no nos estamos percatando que a veces eso que creemos oculto, como si fueran los monstruos que no podemos ver, cuando nos adentramos en ellos, resulta que no eran ocultos y que esos miedos, esos monstruos, habría que prender nada más la lámpara para que desaparecieran. Eso es lo que vamos a observar a través de justamente qué es aquello que nos da miedo para ir más allá de nosotros, para regresar y confiar en nosotros, en esta sabiduría que nos habita y que lo que hacemos es regresar a nuestra zona de confort. Lo primero que nos ocurre cuando nosotros tenemos miedo a equivocarnos es que este miedo se aparece justo porque el primer miedo que está más latente y reflexiona esto es el miedo a perder nuestra identidad, el miedo a perder esa máscara que hemos conformado, el miedo a perder nuestro yo superficial. Este yo superficial entendido como todas aquellas creencias, aquellos patrones, aquello que yo creo que soy porque me han dicho que eso soy. Es decir, este personaje que yo voy formando le da miedo equivocarse porque entonces se pueden reír de él, puede frustrarse porque a lo mejor la imagen que tenía de sí mismo no es la que él creía y prefiere no arriesgarse. Entonces se detiene. Ese es el miedo primero a explorar porque es lo que nos detiene. A veces decimos, no, lo que a mí me da miedo equivocarme en realidad es que me vaya a ir mal en cierto negocio, en cierto proyecto. Tienen razón. Eso digamos que es en un principio lo más evidente, pero si nosotros profundizamos y profundiza en esto, pregúntate en este momento, ¿cuáles aquellas cosas que he querido hacer no he hecho por el miedo a equivocarme, por el miedo al error, por tener una idea de perfeccionismo demasiado elevada? Y te vas a dar cuenta que esos miedos descansan en que pueden descubrir una careta mía que no quiero que vean. Y entonces, ¿qué ocurre? Me da miedo equivocarme porque en realidad me da miedo que vean que yo me equivoco. No es que yo haga mal la tarea, ¿ok? No es que yo sienta que me van a poner un 5, un 6, un 7 o un 8. Sí, eso es importante. E incluso en la infancia, ahorita que hablo de calificaciones, nos pudo haber dado miedo que mi padre, mi madre o algún tutor tuviera o ejerciera una presión en mí para que yo hiciera o tuviera ciertas calificaciones. Sin embargo, aún ahí en el fondo, lo que tememos perder, a lo que tememos equivocarnos, es a que se rompa esa idea. Ay, mi padre cree que yo soy el que se tiene que sacar dieces. Y sí, tiene que ver eso de manera superficial, pero en el fondo es, no quiero que me vea como el que realmente soy. Y eso nos da mucho miedo. Nos da miedo equivocarnos porque no queremos fraudear esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos miedo a soltar esa máscara. Tenemos miedo
a descubrir, y vuelvo a usar esta palabra porque me gusta mucho, descubrir, quitar las cubiertas, porque no sé a quién voy a encontrar de manera interna. Y entonces, a lo que me va a invitar, si yo me acerco a ir más allá de mí, de los errores y de lo que vaya a ocurrir, es a que necesito renunciar primero a esa identidad. Híjole, eso nos da un montón de miedo. Nos da muchísimo miedo. Y este programa, les decía al principio, empezó a surgir porque el domingo pasado, acuérdense que aunque los programas ya no son en vivo, el último domingo de cada mes tenemos una reunión de reflexionistas en Zoom, en privado. No está abierto al público, sino solo a aquellos que se inscriben. Si tú no sabes de qué estoy hablando, revisa mis redes y verás que ahí está fijada el grupo de reflexionistas y la liga. Si no sabes cómo hacerle en Instagram, si tú te metes, por ejemplo, al muro, a mi información, vas a ver que hay un grupo que dice Conócete. Dale clic ahí y ahí está el enlace. Y si no lo encuentras, mándame un mensaje directo y yo te lo envío a ti, ¿ok? Entonces veamos. En ese grupo de reflexionistas estábamos justo revisando con algunos ejercicios por qué tenemos esa lucha interna constantemente y que no nos permite hacer algunas cosas, nos lleva a la parálisis, nos lleva al enojo, a la frustración, y en lugar de regresar y escuchar nuestra sabiduría, no queremos descansar en nosotros. Entonces nos empezamos a dar cuenta ahí que lo que realmente ocurría era que existía un miedo en confiar en nosotros, porque a veces cuando tú te detienes y confías en ti, te das cuenta que las certezas están ahí. A veces tú sabes que necesitas salir de una relación disfuncional, necesitas dejar un trabajo, tú lo sabes. Claro, no se trata esto de mañana renuncio, pero sí empezar a confiar en ti y en la certeza de que vas a saber guiarte, pero realmente no lo hacemos porque nos da miedo equivocarnos, pero en ese miedo a equivocarnos, que va más allá incluso del perfeccionismo, aunque es una parte, les decía hace un rato, nos da miedo quedarnos en no saber, nos da miedo quedarnos en ese misterio del que hablaba Pessoa, en ese misterio de decir, ¿y si me quito la máscara? ¿Qué tal si descubro algo que no me gusta? Y este programa es para eso. Quítate la máscara, quédate en el misterio, porque curiosamente eso te va a decir, a ver, como no tienes certezas, tienes la libertad de abrazar la duda, tienes la libertad de tomar riesgos porque no hay certezas. Pero, ahí les va otra pregunta, reflexión. ¿Y si te equivocas, qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si te equivocas, qué pasaría si descubres y te sorprendes de que eres capaz de hacer otras cosas que no conocías de ti? Y eso es lo que buscamos a través del misterio. Por eso van ligadas todas estas palabras y no solo es, vamos a buscar por qué aparecen los miedos a equivocarnos. Y les voy a dar una receta, ¿ok? Puede funcionarles, yo no digo que no. No critico ni juzgo a las personas que se van por ese lado. Sin embargo, sí les puedo decir que nuevamente corremos el riesgo de cubrir lo que realmente estamos sintiendo, que tiene que ver tal vez con regresar a nosotros y vernos de frente y descubrir que el miedo más profundo es a soltar esa identidad que tenemos, ¿ok? Y entonces la volvemos a cubrir con muchas herramientas, con muchos cursos, con muchos podcasts, con muchos programas de Conócete con Glafira Rocha, incluso, ¿no? Pero si este programa te pide que te detengas, entonces pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si te equivocas? Y cuando tú te detienes ahí, fíjate, en lugar de vencer el error, cuando te quedas en el misterio, es decir, cuando invitas a tu cuerpo a sentir, cuando lo invitas a una experiencia sentida, y la experiencia sentida
la experiencia comprendida tiene que ver con quedarte en el no saber, quedarte en esa, digamos, sacudida existencial que no te da certezas, pero que a veces duele. Y no queremos quedarnos ahí. Y tú dices, ¿para qué me invitas a eso? Yo no te estoy invitando a que te quedes ahí y que te quedes en el drama, pobre de mí, no tengo certezas, ni tampoco en la evasión, sino que te quedes en qué sucede cuando no sabes. Y a lo mejor suena raro y a pleonasmo, pero no vas a saber hasta que te quedes ahí. La invitación de esta experiencia sentida es que abras un espacio entre el discurrir mental rumiante, repetitivo, y solo te quedes en la pausa que puede ejercer una respiración profunda y cuando tú lo haces, empieza a salir este no saber. Curiosamente, si te quedas ahí, empiezas a integrar el error como parte de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Tal vez es la pregunta. Detenerme, como siempre se los comparto. Uno de los primeros pasos para la reflexión es pausar, detenerme y quedarme en lo que siento sin aferrarme o justo evitarlo. Curiosamente, fíjense, una de las primeras enseñanzas de la filosofía budista tiene que ver con tres venenos mentales. Y los tres venenos mentales que justamente nos llevan a la ignorancia tiene que ver con la aversión, o sea, el rechazo de la experiencia, el aferramiento de la experiencia y la ignorancia vista como una idea instintiva de mm, no reconocer justamente que somos seres que vienen hacia un aprendizaje a soltar el sufrimiento. Pero no me voy a meter mucho en ese tema porque quiero rescatar dos de los venenos mentales. Uno de ellos, que es la aversión, que es el rechazo, y otro el aferramiento. Cuando yo me quiero aferrar a la certeza, no descanso en esta experiencia sentida de incertidumbre. Cuando yo digo, no, 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 no quiero, no quiero, no me voy a aventar al no saber, no me voy a aventar al equívoco, entonces lo que me ocurre es que no atravieso esa experiencia. Y es bien curioso, porque a lo que le estoy huyendo, ni siquiera lo conozco. Entonces la invitación es a ver, en lugar de, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y me invento miles de cosas, quédate en ¿qué sería lo peor que me puede pasar? Y respíralo. No te aferres a esta idea de todo va a ir mal y generes un pensamiento catastrófico, porque curiosamente el pensamiento catastrófico lo que hace es generar un dolor o un sufrimiento imaginario con tal de no vivir el verdadero momento que estás pasando. Y entonces es más fácil, fíjense nada más las estrategias que usamos, es más fácil perderme en un pensamiento catastrófico porque duele en la imaginación o sufro en la imaginación que quedarme en la incertidumbre. Respira la incertidumbre, quédate ahí, siéntela en tu cuerpo sin rechazarla y tampoco ideando ideas para victimizarte y quedarte ahí. Otro de los venenos mentales que te decía acá es la evasión. Hago como que no, 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 no quiero, entonces sigo repitiendo lo mismo en lugar de lanzarme a ese miedo a equivocarme, porque la equivocación es un misterio. Y entonces lo que estoy haciendo es rechazar el misterio. Y cuando rechazo el misterio que me arroja la incertidumbre y me quedo en ese no saber y me quedo como en ese vacío de nada, de certezas, me da miedo y regreso a lo conocido, a la máscara que siempre tengo. Pero ¿sabes qué ocurre? Me pierdo de sorprenderme, me pierdo de mis capacidades, me pierdo de ir más allá de mis límites. Pero yo te puedo decir lo que tú quieras para convencerte, pero no va a tener sentido si no te detienes. Si puedes, pausa el video, detente
y respírate para saber qué te está pasando en este momento y pregúntate, pero no te respondas con el pensamiento, respóndete con el cuerpo, respóndete con una sensación. Interpreta qué es eso que estás experimentando en lugar de quererle dar significados, porque rápido buscamos el discurrir mental. Siente esto que está pasando y entonces el error se empieza a integrar como parte de la vida. Fíjense, voy a ponerles una diapositiva de, ya saben que amo a esta filósofa, Mónica Caballé, y que tengo la fortuna de ser su alumna. Déjenme ponerles por acá la diapositiva. Y justamente nos habla de esto, nos habla de la idea del error. Lo que nos dice Mónica Caballé es esto: el arte de vivir es un proceso de ensayo y error, como lo es cualquier arte o proceso creativo. Y es a través de este proceso, aprendiendo de los errores, como nuestro criterio se afina, como nuestra intuición se expresa cada vez con menos filtros. Vamos tornándonos en personas maduras y centradas. Este camino no garantiza la ausencia de desvíos y de traspiés, pero el arte de vivir en ningún caso radica en no cometer errores. Un error sincero nunca nos saca de la senda de la verdad. Quedémonos en esta última frase que es bellísima. Un error sincero nunca nos saca de la senda de la verdad. Significa que cuando yo me equivoco desde lo profundo, desde mi búsqueda hacia el sí mismo, hacia ese yo profundo, no me falseo, no me quedo solo en las apariencias, sino que profundizo en esa sabiduría que es verdad. Pero otra vez volvemos, o sea, puedo comprenderlo. Y aquí es donde me quiero detener un poquito más y a lo mejor ya ni estoy viendo mis diapositivas que cada vez me las salto más porque me apasiono con esto, me entusiasmo, porque es algo que yo misma, como siempre les digo, estoy viviendo. ¿Qué me impide el error? Y lo puedo concientizar, lo puedo comprender, pero aún así siento, pero no puedo. Me vuelve a jalar el imán de la costumbre, me vuelve a jalar esa inercia y esa fuerza poderosa de la zona de confort, como si fuera un agujero negro. Y por eso les he mencionado en otros programas, y me gusta decírselos, que por más cursos a los que vayan, y los comprendan, si se quedan acá y no lo bajan, como se dice en la filosofía budista, bajar de la razón al corazón. Y cuando hablo de corazón no me refiero a sensibilería, ni tampoco a una emoción revuelta, sino a esa experiencia sentida, a sentirla realmente en lo profundo. Y yo les dije hace un rato, incluso a dejarme ir, a arrastrarme en mi existencia, entonces no me voy a levantar para sacudirme y saber quién estoy siendo. Lo que ocurre con esto es que justamente eh, estoy como articulando un poco porque traigo como muchas ideas justo por la emoción, pero esto nuevamente nos lleva a aterrizar en ese lugar conocido con tal de no quedarme en lo desconocido. Pero en eso desconocido lo que estoy haciendo es abrir una puerta hacia el misterio, pero el misterio me va a decir en dónde estoy parado. Entonces, esto se convierte como en un galimatías, un, un enredo en donde otra vez, por no quererme quedar en lo que estoy sintiendo, me voy a estos dos venenos. O me aferro al sufrimiento, no sé, no sé, no sé, o lo evado y sigo en la misma circunstancia. Pero hay algo curioso. Les decía ahorita, tengo una búsqueda. Por eso me meto a un curso, me meto a otro curso, voy hacia un podcast, otro podcast. Revisen también si no tienen adicción a los podcasts. Y sí, los entienden. Ay, no, sí, claro, esto dice, pero nunca lo llevan a su vida. ¿Por qué no lo llevamos a la vida? Ese es el misterio.
ese es el misterio, porque puedo comprender, sí, incluso con lo que nos dice bellísimamente Mónica Caballé, o sea, claro, un error sincero nunca nos saca de la senda de la verdad. El arte de vivir es un proceso de ensayo y error. Conscientemente digo, no, sí, claro, claro, sí, yo sé que el error me va a ayudar. Incluso Aristóteles en su poética, cuando nos habla de las peripecias, lo que significa una peripecia es un obstáculo y lo podemos hacer como un símil de error. Es una invitación a aprender a través del error, pero me da miedo. Y lo puedo entender y digo, sí, claro. Y si veo el viaje del héroe, en el viaje del héroe hay un acercamiento hacia los dragones internos, ¿no? El viaje del héroe, que es esta estructura que sostiene muchas historias de ficción y de vida. Y otra vez digo, no, sí, claro, el error. Tú equivócate. Ah, pero a la hora de hacerlo, otra vez me paralizo. ¿Por qué? Porque me aferro o lo evado en lugar de sentirlo. Y eso es a lo que te estoy invitando. Siente que es quedarse en el revolcarse de no saber, en el revolcarse de decir, me da mucho miedo, pero no lo voy a evadir ni me voy a aferrar victimizándome a que no sé qué hacer, sino que me quedo en esa sensación de tan fácil que es, resulta complicada. Y entonces sigo buscando, 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 buscando. No gastes más de veras, no gastes. Quédate y siéntete y respóndete desde tu sabiduría. Y esa sabiduría, bueno, ya hemos hablado, creo que, eh, no sé si el programa de hace como 2 meses, hablamos sobre la sabiduría interior. Revísalo para que te conectes con ella y que empieces a confiar en ti. Porque una vez que atraviesas esta, digamos, experiencia de incomodidad que nos saca de la zona de confort, es ir no superando el miedo, aguas con esa palabra, sino conviviendo con el miedo. Cuando alguien dice, ya superé esa persona, ya superé este duelo, a mí me parece que no tiene que ver con superarlo, con prueba superada, sino convivir con eso. Convivir justo con quedarme ahí e involucrar al cuerpo. Y entonces descanso y me quedo ahí. ¿Qué me pasa si me equivoco? Pregúntate eso y quédate en ese espacio. ¿Qué me pasa? Y puede ser más específico. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que puede pasar si yo me separo de una persona que me está haciendo daño? Pero me cuesta. Me meto a cursos, leo libros, pero me cuesta. Sé honesto y di, sí me cuesta. Me cuesta, pero al mismo tiempo quiero hacerlo. Y me quedo en esa sensación de dolor, en esa sensación de incertidumbre, de miedo de que a lo mejor me quedo sola, de miedo de que tal vez no voy a encontrar otra persona, de que esa persona va a encontrar a alguien mejor que yo, luego esos son los miedos, y me equivoqué, ¿ok? Entonces fíjate cómo el quedarte ahí en esa sensación te da respuestas y solo te va a decir, avanza con todo y error. A partir de toda esta búsqueda, fíjense que me llamó la atención encontrar una filosofía que por allá en los años 90 se empezó a gestar, a finales de los 90 se empezó a gestar y se llama los erroristas. Y justamente es como un movimiento, digamos, una filosofía que busca el error como estandarte. Y lo que ellos proponen es que equivocarse es salud. Fíjense, voy a leerles esto. Equivocarse es salud. Los erroristas creen que el error es una fuente de inspiración. ¿Por qué incluso existe este movimiento desde los años 90? Les digo, al finales, principios de los 2000, justo porque también estamos en un momento, en una época en donde se promueve todo lo contrario. El perfeccionismo, el corresponder a estándares, a ideales que justo nos llevan a otra vez a ocultarnos a una máscara más profunda y esa máscara lo que va logrando es generar un perfeccionismo a través de un ideal
que nunca voy a alcanzar, porque no lo estoy de alguna forma dudando, no lo estoy cuestionando con mi propia circunstancia de vida, con mi propia naturaleza corporal incluso, que no lo estoy cuestionando si tiene que ver o no tiene que ver conmigo. Y entonces este movimiento surge para decir, a ver, no voy a corresponder a eso. Al contrario, en lugar de generar una perfección y decir échale ganas, acuérdense que eso del echaleganismo no va conmigo, y a esta idea de buscar cada vez ser, es que yo quiero ser mejor. ¿Qué es ser mejor? ¿Qué es ser mejor? Pregúntatelo. ¿Lo que te dicen que es ser mejor? No lo sé. De veras, no lo sé. Pero si yo me quedo en esa duda, y aquí no me quedo, no estoy hablando de la dubitación de no hacer una cosa y no tomar riesgos. Esa es otra cosa. Me estoy quedando en una duda ontológica, en una duda profunda, en una duda genuina, en una duda que venga desde lo más profundo de ti, en una duda donde digas, ¿y si sí lo hago? Aunque me equivoque, aunque me vaya peor, tomé el riesgo de investigar si era o no era. Lo que proponen los erroristas justo es una educación a partir del error, porque el error te transforma y revoluciona todas estas construcciones. Búsquenle por ahí si quieren saber más sobre los erroristas, porque los erroristas lo que buscan es eh, fíjense, se los voy a leer así exacto para no parafrasearlo mal. Debemos, dicen ellos en una frase, debemos deseducarnos de conceptos y falsas verdades como triunfo, éxito y eficacia. Entonces, fíjense, si tú empiezas a dudar de estos conceptos, triunfo, éxito y eficacia, lo que puede ocurrir es que entonces le des nuevos significados al error. Pero si yo estoy todo el tiempo buscando el triunfo, el éxito y la eficacia, no me voy a permitir esto que tiene que ver con la duda. Y les voy a contar una anécdota que a lo mejor voy a decir ya muy manoseada, porque a mí me la contó uno de mis maestros que se llama Jackie Andrés Martínez Robles, y la contó en una de las clases en las que yo estaba practicando filosofía y terapia existencialista. Y recuerdo que nos contó que en una anécdota de Jean-Paul Sartre, y yo se las cuento igual, yo ya le voy a meter de mi cosecha tal vez, pero digamos que lo que importa, más allá de si es fiel o no, es el fondo. Fíjense lo que dice Jean-Paul Sartre. Al parecer estaba en una reunión. Recordemos que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir eran pareja, filósofos franceses, existencialistas, tenían una vida que proponía un amor necesario, un amor contingente, que significa un amor libre, un amor sin condicionamientos, un poliamor, le diríamos ahora, pero desde el consenso, donde todas las partes sabían, desde la honestidad. Y entonces, cuando ellos iban a una reunión, pues como la gente ya sabía, pues a Jean-Paul Sartre lo acechaban las chicas y a Simón de Beauvoir los chicos, ¿no? Entonces, y bueno, ya no sabemos si ahí había intercambios, pero lo que sí sabemos es que ellos eh, compartían esta idea del amor necesario y del amor contingente. Y en una de estas reuniones estaba una chica adulando demasiado a Jean-Paul Sartre y le dice, o sea, algo así como, maestro, usted es genial, maestro, todo lo que usted diga y bueno, alabándolo, y de pronto se detiene Jean-Paul Sartre y le dice, no tienes derecho a quitarme mi estupidez. Ese es el fondo de la historia. No tienes derecho a quitarme mi estupidez. ¿Y esto qué significa? Lo que él estaba diciendo a esta chica es, si tú me generas ese grado de perfeccionismo, no estás viendo el otro lado en donde también soy un estúpido y tú no tienes derecho a quitarme el error. Tú no tienes derecho a quitarme mi imperfección. Y lo estaba hablando una persona que evidentemente, porque tenía ciertas malformaciones físicas, sobre todo en la vista, ¿no? Y entonces él decía, a ver, tú no me puedes quitar mi derecho a la estupidez porque la estupidez me hace integral
y seguramente me voy a equivocar. Y lo maravilloso de esta anécdota, fuera real o no tan real, no es eso, es que tiene que ver con esta invitación de lo que estamos hablando ahora, a través de lo que comparten los terroristas. Si yo me quedo con el triunfo, el éxito y la eficacia, me quito mi grado de estupidez y entonces no me veo completo. Y entonces, ¿qué ocurre? Genero una idea tan perfecta de mí que entre más grande sea esa idea, ese ideal, esa máscara tan gruesa que cargo, más difícil va a ser equivocarme. Y si yo me equivoco, entonces no solo me voy a frustrar, sino que me voy a castigar, me voy a lacerar y en una de esas hasta me voy a deprimir porque no me permití el error, porque los ideales en esta sociedad que estamos viendo ahora, vinculada con el triunfo, el éxito y la eficacia, nos está llevando a tener este miedo del error y a generar estos, digamos, venenos mentales que les decía de me aferro al perfeccionismo y soy perfecta y evado cualquier cosa que me diga que soy un estúpido. Y es bien bonito lo que dice esta anécdota. Resignifiquemos esta idea de estupidez porque me hace integral y a veces va a pasar y a veces nos va a ocurrir y entonces por eso es que les quise compartir todo lo que bueno, no todo, pero sí algunas partecitas de lo que dicen los terroristas, porque lo que ellos buscan aparte de esto, fíjense, les vuelvo a leer algunos puntos para no equivocarme, es la falla como perfección y el error como acierto. La falla como perfección y el error como acierto. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el error es quedarse en esa incertidumbre, en ese misterio que me invite a regresar a mí, que me invite a tener esas experiencias sentidas, que me lleve, fíjense, otro de sus conceptos es confusión y sorpresa, que me lleve esa sorpresa de decir, ¿a poco soy capaz de esto? ¿A poco puedo ser tan tonto para reírme de mí mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, otro de lo que ponen en ellos, los lapsus, esas cosas donde te quedas tú así como, y que a mí me ha pasado, incluso en medio programa, ¿qué les estaba diciendo? O digo una palabra por otra, o digo un error gramatical, sea un acto fallido como un deleite. Vean qué bonito. El acto fallido como un deleite. El acto fallido como un deleite lo que nos está invitando es, y esto lo dicen ellos, considera que el equivocarse es belleza. La belleza como el arte de equivocarse. Y otra vez es darle nuevos significados a esto. Y a partir de ahí volvemos a cómo necesitamos meternos a través de este error que nos está invitando a esta sorpresa, a esta confusión. A veces necesitamos la confusión para poder atravesarnos en esa oscuridad. Hablamos hace poco de la noche oscura del alma y a través de esa oscuridad en donde la única luz es mi conciencia y esta experiencia sentida, me lleva justo a descubrir quién estoy siendo. Ese misterio de la existencia nos va a llevar entonces a generar un viaje hacia el interior, un viaje hacia voltear a vernos, que tiene que ver el viaje de salir de esta identidad que yo he creado como algo inamovible para adentrarme en lo desconocido, para volverme a conocer. Eso es a lo que te quiero invitar en este programa. Ese miedo, si yo lo paso a partir de quedarme en esa experiencia sentida, a partir de decir, ok, voy a vivir esto que duele, este miedo que está ahí, sin imaginar cosas que no son, sino saber lo que realmente me está confundiendo, me abre la sorpresa para ver todo de lo que soy capaz. Supongamos a una persona que quiere, no sé, que tiene las ganas de ser un orador o ser un conferencista, ¿ok? Y resulta que esta persona le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque da clases y ya se sabe las clases de memoria. Pero eso de tener más de 100 en un auditorio, en presencial, no lo quiere hacer. Entonces constantemente inventa cosas. No, es que no tengo tiempo, nunca he estudiado oratoria, pues yo solo soy, fíjense cómo
el argumento luego es minimizarnos. Yo solo soy un maestro, una maestra que no tiene esas habilidades, pero hay una sabiduría que te dice, atrévete, hazlo, vamos, tú puedes. No, no te dice échale ganas, eso no, pero sí te dice, a ver, confía, confía, pero haces como que no la escuchas y entonces evades. No, 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 no tiene caso, hoy no tengo tiempo. Y resulta que un día le dicen, oye, te invitamos a dar una charla porque los alumnos están muy emocionados de que les diste una clase, vamos. ¿Y saben qué es lo primero que ocurre? Cuando no evades, cuando ese personaje o esa persona que puede parecer real dice, a ver, tengo mucho miedo. En realidad me quedo en esto que me está pasando, va a descubrir que le da miedo hacer el ridículo, va a descubrir que a lo mejor, tal vez en su infancia hubo un miedo muy profundo que tiene que trabajar. Ojalá sea en terapia, ¿no? O con los instrumentos que pueda trabajarlo, o a lo mejor en un asesoramiento filosófico, que son formas en las que yo trabajo en la terapia, ¿no? Desde el asesoramiento filosófico. Y también se da cuenta que le da miedo ir más allá de sus límites, pero cuando se queda en esa sensación de decir, pero sé que tengo que hacerlo porque si no lo hago me voy a arrepentir. Él mismo es su propio motor, él mismo se mueve. Pero si yo no me quedo ahí, lo único que va a pasar es que voy a quedarme con la idea, fíjense qué curioso, porque luego nos quedamos con la idea de que no lo hicimos porque no estaban las condiciones, porque no sabíamos y entonces nos enojamos. O, ¿saben qué ocurre? Nos da envidia a la gente que sí lo hace, porque yo sabía que yo a lo mejor sí podía, pero ese miedo no me dejó, pero no me quise detener. Fíjense la frase que nos dice, por acá se las comparto, la frase que nos dice Gabriel Marcel, perdón, Gabriel Marcel, acá se las pongo. La frase que nos dice Gabriel Marcel tiene que ver con esto vinculado con una experiencia sentida. Uno de los males mayores que aquejan a la humanidad contemporánea es que ha perdido el sentido del recogimiento. Y si tú estás buscando estrategias para ir más allá del miedo, que no son recetas porque las tienes que vivir, es el recogimiento. Recogimiento es regresar a ti, quedarte en ese espacio. Uno de los males mayores que aquejan a la humanidad contemporánea es que ha perdido el sentido del recogimiento. Nos dice Gabriel Marcel, que era este filósofo también existencialista, que sobre todo se vinculaba a través de la filosofía, bueno, de la filosofía existencialista, pero vinculada con el misterio. Él justo lo que proponía era el misterio existencial, pero cuando nosotros nos adentramos en ese misterio, resulta que estamos haciendo un viaje hacia el centro de nosotros mismos y en ese viaje va a aparecer una ansiedad. Eso es lo primero. Cuando yo empiezo a quedarme en esa sensación, a respirarme desde ahí, me voy a dar cuenta que lo primero que se asoma es la incomodidad de salir de mi zona conocida hacia una desconocida o hacia el misterio. Y si yo no encarno eso, que es una propuesta también del filósofo Gabriel Marcel, si yo no lo encarno, es decir, tengo esta experiencia sentida y encarnada y me quedo en ese espacio y reconozco qué es lo que me está pasando, otra vez, aunque suene repetitiva, voy a tender a evadir o a aferrarme y no me voy a permitir darme cuenta que ese miedo que tengo es solo el misterio hacia lo desconocido. Pero cuando yo me quedo en el misterio, digo, claro, estoy pasando por la incomodidad. Muy bien. Luego sigue el misterio. Pueden ser diferentes pasos, se los pongo así conforme a mi propia experiencia, porque cuando me quedo en la incomodidad y me doy cuenta, luego aparece el no saber, les decía hace un rato, ¿no? La incertidumbre, no tengo certezas de si esto va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que luego atravieso una zona de pánico. La zona de pánico es aquella que en lo que les decía hace un rato, que me jala hacia mi zona conocida, que no estoy todavía en la zona desconocida y genera un pánico.
pero es parte del proceso. Necesito quedarme en la zona de pánico, otra vez no para victimizarse, ni tampoco para hacer como que no existe, sino que después lo que voy a observar en esa zona de pánico es el ritmo que yo necesito llevar. Entonces recordemos, cuando yo me quedo en la experiencia sentida, lo que va a ocurrir es que me incomodo, descubro aquellas cosas que me están dando miedo, puede ser que me generen eh, una incomodidad, esa incomodidad me va a llevar al misterio y ese misterio me va a arrojar hacia una ansiedad óptima. La ansiedad óptima es la que es necesaria, que me jala de la, digamos, de la ansiedad o de la zona de pánico, perdón, y esa ansiedad óptima es la que me indica, a ver, a lo mejor otro se lanzó así y dijo, no me importa, voy a ir a hablar con 100 en este momento. Bueno, a lo mejor tú dices, no, yo tal vez voy a tomar un curso de fin de semana. No importa, también los cursos funcionan. Yo no digo que no, yo doy cursos. Solo que viendo desde dónde lo estás tomando, ¿no? Ok, yo me siento más seguro tomando un curso. Vale, tomo un curso. Ya no es una ansiedad paralizante, sino que yo voy sintiendo cuál es mi ritmo. Otra persona dice, no, yo me lancé, vamos, lánzate. No, 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 no. Yo no me tengo que tirar del bungee para saber que soy valiente, ¿ok? Es más, yo creo que nunca me voy a tirar del bungee. Quién sabe, pero creo que nunca. No tengo que demostrarle a nadie que por eso soy valiente. No tengo esa necesidad. Sin embargo, hay personas que la tienen y que qué lindo que la hagan. Pero a lo mejor mi manera de ser valiente, más allá de los límites que me da el miedo, es que yo necesito ir poco a poco. Y esa es mi valentía y como la estoy sintiendo, la respeto. Cuando yo empiezo, por ejemplo, a salir poco a poco, lo que empieza es a generarse una zona en donde yo me voy conociendo. Ah, esto voy aprendiendo, una zona de aprendizaje. Y a partir de esa zona de aprendizaje empiezo a darme cuenta que puedo hacer cosas diferentes, cosas nuevas, y me voy descubriendo, me voy reconociendo. Y a partir de eso, entonces, lo que va ocurriendo es que por ende sigue la confianza en mí. Y esa zona, ese miedo a equivocarme, empiezo a darle nuevos significados porque necesito del equívoco, necesito del error para pasar todas estas zonas. Entonces, ¿qué hago? Prueba y error. Empiezo a sentir cuál es mi ritmo. Prueba y error, prueba y error. A lo mejor no dejo aquello que me molesta de un día para otro. Es poco a poco y dosificado. O tal vez sí, digo, sabes que no, ya basta, porque en esta experiencia sentida me di cuenta que ya, lo necesito hacer y yo misma soy mi motor y mi motivación y no necesito de un motivador externo o de un motivador evangelista que me diga, haz esto o haz el otro, sino que yo misma digo, yo soy mi propio motor, pero necesito, como dice Gabriel Marcel, recogerme en mi propio espacio y en mi propia sabiduría para guiarme al mismo tiempo. Y aquí te van otras preguntas de reflexión. Otra vez cierra tus ojos, puedes detener el video y sentir. Siento. Me quedo ahí y dejo que la respuesta aparezca como una experiencia que me abarca el cuerpo, en donde tengo un espacio que no tiene que ver solo con girar y girar mentalmente. Pregúntate, ¿qué hiciste hoy diferente de lo que hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy diferente de lo que hiciste ayer? ¿Sí? Eso te va a invitar no a que te juzgues, sino a que realmente seas honesto, honesta. Y si no hiciste algo diferente, te preguntes, ¿por qué? ¿Fue miedo a equivocarte? ¿Fue miedo a quitarte la careta? ¿Fue miedo a quedarte en el misterio? ¿Fue miedo a no tener certezas y no saber? Quédate ahí y siente. Y la otra pregunta, ahí te va. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué tendrías que hacer hoy para que en 3 años, si te pregunto,
A ver, espérense, déjenme decirlo otra vez, discúlpenme. ¿Qué tendrías que hacer hoy para que si en 3 años te pregunto, es que creo que redacté mal la pregunta, entonces la voy a volver a hacer pero más improvisada, porque ya la he hecho en otros programas. ¿Qué tendría que hacer hoy para que si en 3 años te pregunto, ¿estás bien? Respondas sí. ¿Qué tendrías que hacer hoy para que si en 3 años te pregunto, ¿estás bien y satisfecho? Respondas sí. Es decir, ¿qué tendrías que empezar a hacer hoy? ¿Ok? Pregúntatelo. Y esta es una pregunta que arroja, eh, creo que Irving Yalom en uno de sus libros, no recuerdo cuál es, pero también aparece de una forma reformulada de manera diferente en Nietzsche cuando nos habla sobre el eterno retorno, ¿ok? De manera muy diferente, pero es algo similar. ¿Qué tendrías que hacer hoy para que si en 3 años yo te pregunto, ¿estás bien? Me respondas sí, ¿ok? Y él lo pone a partir de un ejemplo con un demonio que se aparece mientras estás dormido. O sea que prefieran esta pregunta, ¿ok? ¿Qué tendrías que hacer hoy para que si te pregunto, en 3 años, ¿estás bien? Respondas que sí, que estás satisfecha. Y ya para ir cerrando nuestro programa, entonces, veamos. Les voy a dejar aquí otras preguntas a reflexionar también para que ustedes observen si están ahí o no están ahí. Déjenme compartírselas. Más que preguntas, son algunos conceptos que nos van a ayudar. Ok, decíamos este viaje hacia el fondo de nosotros mismos, o conductas que señalan que vivimos, a ver, déjenme decirlo otra vez para quienes solo lo estén escuchando, para empezar este viaje hacia nosotros mismos, necesitamos también identificar en dónde estamos, ¿no? Las conductas que señalan que vivimos en una zona de confort o algunos conceptos que nos señalan que estamos en una zona de confort son los siguientes. Rutina que no se cuestiona. Sensación de aislamiento a pesar de estar en un ambiente rodeado de personas. Tristeza, soledad, apatía. Estas son algunas, ¿no? Hay muchas, pero estas son algunas. Estas son algunas que nos van a ayudar a saber si necesitamos quedarnos en esta experiencia sentida para descubrir si yo tengo una rutina. Entonces pregúntate, puedes tomarle fotos a la diapositiva si quieres y pregúntate en otro momento. ¿Qué ocurre que no cuestiono mi rutina? ¿Qué es lo que está pasando para sentirme aislada? ¿Qué me dice esta tristeza, soledad y apatía? Cuando yo atravieso esto, cuando yo empiezo a generarme estas experiencias sentidas, este recogimiento, este quedarme conmigo, este darme cuenta, como decían los terroristas, que no es el éxito lo que busco, que me puedo quedar en mí, que yo llevo mi ritmo, que yo me voy moviendo según, digamos, mis propios miedos a través de una ansiedad óptima, a través de mi propio ritmo, que me voy quedando poco a poco en el misterio, va a empezar a ocurrir confianza, ¿ok? La confianza la podemos adquirir de varias formas, pero tres de ellas las menciona un filósofo que se llama Charles Pepin. Seguramente lo dije muy mal porque mi francés es muy malo, pero lo que nos dice este filósofo es que hay una confianza, que esta confianza tiene que ver primero porque me la da el otro, ¿ok? Es la confianza de cuando estamos niños. Hago algo bien y, el otro me aplaude, ¿no? El niño aprendió a caminar, bravo, le decimos al niño, ¿no? Y el niño, lo hice bien. Pero esa confianza se nos queda hasta adultos. Y por eso andamos buscando el reconocimiento y andamos buscando el aplauso y que nos vean, ¿no? Pero hay otra confianza que a lo mejor adquirimos en una etapa de una madurez emocional o independencia emocional posterior. Y es una confianza desde la experiencia. La confianza desde la experiencia, una vez que atravesamos toda esta zona, más allá del miedo a equivocarnos, se empieza a dar a través del misterio, como decíamos,
y ya no necesitamos la confianza por el aplauso. Va a ser una confianza por la experiencia. Como yo ya atravesé todo ese camino del misterio, entonces ya confío. Empiezo a confiar porque digo, ay, como que lo hice medio mal a, esas 100 a ese auditorio de 100 personas, pero lo hice, ¿ok? Y empiezo a tomar confianza y digo, ok, me fui a mi ritmo. O si solo hago estos ejercicios de introspección, de indagación profunda, y me empiezo a dar cuenta, a ver, voy a otro ritmo, me permito la estupidez de la que dice Jean-Paul Sartre, y a través de ella aprendo. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a generar confianza a través de la experiencia. Pero lo que nosotros estamos invitando ahora es la confianza a través del misterio. La confianza a través del misterio significa que yo me sostengo de mi sabiduría. Significa, digo, todo lo que les estoy diciendo, ustedes van a encontrar a Charles Pepin y no lo dice exactamente como yo porque lo estoy enlazando con lo que te estoy proponiendo acá, ¿no? Cuando tú tienes esa confianza en el misterio, es decir, en tu sabiduría, en quedarte en el error, lo que ocurre es confianza en la vida. Confianza en lo que todo lo que te va ocurriendo tiene que ver con un proceso de existencia en el que te estás convocando, retando para aprender todo el tiempo de ti. Entonces veamos otra vez, está la confianza que nos otorgan los otros, la confianza a través de la experiencia y la confianza a través del misterio. Y la confianza a través del misterio, de la incertidumbre y del no saber, solo se da quedándome en mí y atravesando el error. Pero esa confianza no solo me habla de, eres muy buena porque lo has hecho muchas veces, eres muy buena porque todos te ponen like. Aquí ni siquiera importa si eres bueno o malo. Importa que con esa confianza en el misterio empiezo a confiar en mi ser profundo, en mi sabiduría y empiezo a confiar en esas capacidades que no tienen que ser desde una apariencia, sino que tienen que ver desde el autoconocimiento, ¿ok? Por eso nos quedamos en la confianza a través del misterio. Y esa confianza a través del misterio me va a llevar a tener fe. Fíjense, les voy a compartir eso. Les voy a compartir otra vez esta diapositiva. Creo que esta vez estoy durando más de una hora, pero déjenme compartirles esto. Ay, no encuentro la diapositiva. Ahorita la encontramos. A partir de esa confianza entonces, de la confianza en el misterio, lo que empieza a surgir es una fe en nosotros mismos, en nosotras mismas, aunque suene medio raro y religioso. Esa fe y confianza en nosotros mismos a lo que nos va a llevar justamente es a soltarnos sin necesidad de tener pruebas de que nos va a ir bien o no. Otra vez, es una fe que se sostiene en la incertidumbre. Fíjense lo que dice el significado, fe, confianza, certeza, seguridad en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas. Se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que muestren lo contrario. Para mí, los significados de fe siempre son una paradoja. Porque por un lado tienes esta certeza y seguridad en algo que es desconocido y misterioso. Entonces detengámonos ahí porque es una creencia que no está sostenida en pruebas. Por eso no necesitas de la experiencia, no necesitas del aplauso. Es una confianza que se sostiene en el poder de tu sabiduría. Por eso yo creo que este programa se enlaza muy bien con la sabiduría interior. Búscalo, Glafira Rocha, Sabiduría Interna, y ahí lo vas a encontrar en este canal de YouTube. Y entonces empiezas a tener confianza, pero no solo una confianza aparente, sino que es profunda, transformada y sostenida en el misterio que justamente es fe. Empiezo a tener fe en mí, pero no en mí como la apariencia y la máscara. Empiezo a tener fe en mí porque de alguna manera me sostengo de mi sabiduría. Y esa sabiduría no tiene máscara. Esa sabiduría incluso permite el error, permite el miedo, permite equivocarme, permite la estupidez. ¿Ok? Y puedo tener fe en mi estupidez. Qué curioso, ¿verdad? Qué paradójico. Y a lo que los estoy invitando acá entonces
es a empezar a dar, déjenme buscar esta diapositiva y con esto cerramos, es empezar a dar eh, saltos de fe, ¿ok? Cerramos con el salto de fe. Déjenme ver si es esta diapositiva, ¿sí? Empezamos a dar saltos de fe. El salto de fe lo propone Kierkegaard. ¿Qué es esto? Lanzarnos hacia el misterio de nuestra existencia, a saber que porque no sé quién soy, justamente es que sé quién soy. Suena raro, ¿no? Porque no sé quién soy, es que sé quién soy. Y entonces empiezo a dar saltos de fe, atravesé ya el misterio, atravesé mis grados de estupidez, me fui hacia mis ritmos, me fui justo a una confianza, a una fe, y los saltos de fe tienen que ver con atravesar esa angustia de no saber quién soy, pero que esa angustia me impulsa para reconocerme desde mi imperfección, desde mi misterio, ¿sí? Cuenten todas las veces que dije misterio, yo creo que nunca lo he dicho tanto en mi vida, ¿no? Pero eso es lo que les quería proponer. El miedo que realmente tenemos a equivocarnos es el miedo al misterio de nuestra propia existencia, en realidad. Y termino con esto que tiene que ver otra vez ya de manera un poquito más didáctica, cómo quedarnos en una indagación filosófica, a través de estas preguntas. Ahorita se las comparto. Cuando digo, déjenme ver nada más qué diapositiva es porque ya no la encontré. Ujú, aquí está. No. Ujú. Bueno, ojalá esta diapositiva también les sirva. Fíjense que hay unas que no usé porque ya no hablé tanto de eso, pero no la encuentro, la que estoy buscando. Aquí está. Veamos, y con esto cerramos ya, cómo esta indagación filosófica nos sostiene para ir más allá del miedo a equivocarnos. Entonces, les voy a dejar de tarea estas preguntas. Le pregunto a mi sabiduría, como ya se los estuve diciendo a lo largo de toda este programa, pero no es le pregunto a mi sabiduría como si fuera otra persona, no, no, no. Me conecto con mi cuerpo, confío en esa guía interna y me escucho a través de una experiencia sentida y escucho y a veces no va a ser una frase. ¿Cuál es la diferencia cuando esa respuesta viene desde la máscara, que me incomoda, me da ansiedad, o incluso un entusiasmo falso de sí, sí, lo voy a hacer, vamos, yo puedo? Eso es falso, porque esta sabiduría es tranquila. Esta sabiduría me sostiene en lo que no conozco. Esta sabiduría me invita a respirarme, a la pausa. No me invita al echaleganismo. Aguas ahí hay que identificar, pero lo van a ir aprendiendo poco a poquito. Es algo que no se puede explicar, pero que solo se siente. Y no se los puedo explicar cuando yo lo he experimentado. Necesitan experimentarlo ustedes. Pero estas son las preguntas que les dejo como indagación filosófica. Me pregunto a mí mismo y me quedo en ese recogimiento, en ese espacio conmigo y me pregunto, ¿por qué cuando las cosas no salen a mi manera, renuncio a ellas? ¿Qué se oculta detrás de eso? ¿Qué se oculta detrás de mi renuncia? ¿Por qué me quedo en el lamento de no lograr lo que quiero y hago berrinche? ¿Por qué me quedo en el lamento de no lograr lo que quiero y hago berrinche? Y me quedo en la respuesta. Y ahí va otra pregunta. ¿Alguna persona te ha dicho que no puedes lograr algo y te lo crees de inmediato? ¿Por qué? ¿Por qué te crees de inmediato cuando alguna persona te ha dicho que no puedes lograr algo? Y la última es, ¿qué es aquello que me da miedo cuando me equivoco? ¿Qué es aquello que me da miedo cuando me equivoco? Y cuando pasa esto, quédate más tiempo ahí, en esa sensación de no saber. A veces no va a aparecer una respuesta articulada, a veces es un silencio. Y cuando te quedas en ese silencio ya hay una respuesta.
una respuesta que no es que no se necesita descifrar, es más bien una invitación a quedarte más tiempo ahí, no para que aparezca una respuesta, sino para que te quedes en el misterio de no saber, sino para que te quedes más en el miedo a equivocarte, a quedarte en tu misterio, a quedarte en la incertidumbre, para desde ahí dar un salto de fe. Nos vemos la próxima semana con otro tema a reflexionar. Gracias, gracias, gracias.